Estamos preparando pues un nuevo directo que vamos a hacer en el día de hoy aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. En el día de hoy pues vamos a intentar pues hablar de lo que tenemos en mente para próximos vídeos aquí en nuestro canal, y ya sacaremos también partido haciendo pruebas y experimentos en nuestro canal Hecho en Casa. Como os decía, pues ya he puesto aquí en el ordenador el directo por si hay que hacer algún comentario, por si poco a poco os vais uniendo aquí a este directo. Ahora mismo son las 9:10 de la noche, domingo 8 de diciembre. Y la verdad es que por fin podemos decir que tenemos ya fresquito, porque es lo que pega, ¿no? Hasta principios de diciembre hemos tenido temperaturas muy altas para esta época del año. Incluso en los informativos decían que desde que se tienen registros de temperaturas y demás, quizás haya sido el mes de noviembre, principios de diciembre, que más alta ha sido la temperatura. Pues con todo esto, ahora mismo tenemos aquí, en esta habitación donde estoy haciendo el directo, 16,4 grados centígrados. Y ya digo que en la calle ahora mismo hace mucho frío. Son las 9:11 minutos, ya está cayendo blandura, los coches ya están mojados, y repito que esto sí es más habitual del tiempo en el que estamos. Saludamos por ahí a este compañero desde Uruguay que se acaba de incorporar. Pues bien, para los próximos vídeos, ahora antes de hacer el directo, estaba aquí sentado tranquilamente en la mesa y estaba mirando pues a través de internet, no vamos a hacer propaganda a ninguna página y demás. Estaba buscando, Antonio, tengo un problema, pues si quiere decirlo ahora y podemos hablar, pues perfecto. Pescameros dice que tiene un problema con su incubadora. Dice que no consigue regular la humedad. Si le quita el agua se queda en 35, y si pone muy poquita se sube al 75%. Pues ahora te comento. Resulta que estaba mirando por aquí antes de hacer el directo, pues de qué podríamos hablar en los próximos vídeos. Ya hace mucho tiempo que no compramos nada para investigar, para seguir aportando cositas en nuestra incubadora. Y precisamente vamos a hablar de lo que este compañero tiene un problema ahí con la humedad, y precisamente vamos a hablar de eso. Un saludo a Manuel Joaquín desde Lugo, Galicia, desde Sarriá, y vamos a hablar de la humedad relativa. He estado mirando, me gusta mirar, últimamente no tengo mucho tiempo, de humidificadores, vaporizadores, nebulizadores, aparatos, dispositivos que en terrarios se utilizan mucho para crear ese ambiente de niebla para especies que requieren una humedad relativa alta, ¿no? Y puede venir muy bien para compañeros, como es el caso de este que nos dejaba ahí un comentario, saludos a Plácido, de que tiene problemas con la humedad relativa. Si le quitan el agua, cae en picado hasta un 30 y tanto, me ha dicho un 35%, y si le pone agua, por muy poquita que sea, se le dispara al 75%. Para personas que habitan en lugares donde es problemático el conseguir una humedad relativa estable, sobre todo en lugares donde tienen muy poca humedad y necesitan subirla, pues el uso de esos dispositivos está muy, pero que muy bien. He estado mirando humidificadores, he probado varias palabras para las búsquedas: humidificadores, nebulizadores,
creadores de niebla para terrarios, y he encontrado un controlador de humedad relativa que es el XHW3005. Es el que he puesto en la miniatura del vídeo, porque tenía que poner una miniatura y es el que he puesto, es el que he pedido. A ver si esta semana me llega y puedo hacer vídeo para el próximo fin de semana. Es correr mucho, todo depende de cuándo llegue, pero esa es mi intención. Y también he encargado un nebulizador, un humidificador, un creador de niebla, que son unos dispositivos muy pequeñitos que tienen unos discos cerámicos que realmente eso es lo que se calienta y hace que aparezca pues esa niebla, ¿no? Mi idea es coger este controlador, el XHW3005, y que controle ese nebulizador, ¿vale? Esto funciona igual que el termostato con la resistencia, con la fuente de calor para controlar la temperatura. Se le programa una humedad máxima, una mínima y intenta mantenerlo ahí. Y en vez de una resistencia, pues este aparatito que crea la niebla, que va sumergido en agua, y cuando necesite subirla, pues automáticamente creará niebla. Cuando llegue a la máxima programada, el controlador lo apagará y esperará a que caiga otra vez la humedad relativa hasta el mínimo que le programemos. Ahí mantendrá la humedad relativa y ahí pues lo tendremos controlado con este dispositivo. Evidentemente yo he buscado lo barato, lo económico y lo he añadido a la cesta, no sabría decirte, pero el controlador de humedad está a diferentes precios. Está entre 10, 11 euros hasta 15, 20, el mismo modelo, este del que estamos hablando. Saludamos por ahí, dice Pescanero, también estaría bien un vídeo de introducción básica a la incubación. Tienes uno en el canal, pero dura 3 horas. Tenemos ya muchos vídeos, yo creo que hay ya material de sobra, pero bueno, podemos tenerlo en cuenta a la hora de hablar de esos temas. Ya te digo que lo que vamos a intentar explicar es, con ese controlador y con ese nebulizador, pues formas de controlar la humedad relativa. Ya a partir de ahí, pues controladores de humedad hay muchos, y humidificadores, nebulizadores, creadores de niebla, hay también bastantes. Entonces, nosotros vamos a explicar la idea básica y ya cada uno que utilice pues los materiales que tenga a su disposición más cerca o los que se pueda permitir. Ya digo que los dos aparatos, el controlador y el nebulizador el creador de niebla, pueden salir tranquilamente por 20 euros aproximadamente. Nos dice que en Alicante, por la cercanía del mar, muchas veces no necesitan humedad, pero otras nos quedamos muy cortos. Pues es muy variable. Normalmente en estos sitios lo que ocurre es que tienen las incubadoras mucha oxigenación, mucha renovación del aire, y entonces se deja influir mucho por lo que ocurre en el exterior. Es una locura y cuesta mucho trabajo mantenerlo estable, pero se puede intentar. En esos sitios sí recomiendo lo que estamos hablando en el día de hoy, porque así nos aseguramos que cuando caiga en picado la humedad relativa, este dispositivo la suba, y cuando suba pues no actuará y puede quedarse prácticamente ahí. Para cuando hay mucha humedad, pues recomendamos una bandeja de arroz, que ya sabéis que el arroz absorbe humedad y suele funcionar bastante bien. Por ahí tenemos a un compañero, Roberto, en Cuba, apagones diarios de 20 horas y más. Muy difícil para incubar. Solo se puede hacer con baterías y energía solar. Así es. Mantenemos contactos con muchos compañeros de Cuba y otros países donde tienen ese problema, y la alternativa evidentemente es con placas solares y baterías encima, si se lo pueden permitir, porque normalmente en estos países pues hay problemas para conseguir estos aparatos,
porque a lo mejor no los hallamos por el tema económico. ¿Qué me recomiendan? Llevan 10 días de incubación, intento seguir al 70-75 o al 35. Pues, es que es muy complicado. 70-75 es muy alta y evidentemente el 35 es muy baja. Yo intentaría al 35 y pulverizar con un botecito para compensar un poco cada vez que pueda, 3-4 veces al día o todo lo que pueda, porque incubar al 75% es muy alta y creo que podemos tener menos posibilidades. Pues como os estoy diciendo, he pedido estos 2 dispositivos, me pone que posiblemente lleguen esta semana. A mí me gusta antes de hacer los vídeos pues mirarlo un poquito, investigar, practicar, ¿no? Y así después hacer el vídeo pues conociendo un poquito el aparato. No es por nada, sino para no hacer los vídeos tan largos, porque después mientras abres el paquete, miras, conectas, lo pones todo sobre la marcha, pues evidentemente cuesta más trabajo. ¿Que me llega el paquete muy cerca del fin de semana? Pues podemos hacer un unboxing como dicen por ahí, abrir el paquete en directo y enseñároslo y presentároslo en un directo o grabar el vídeo y compartirlo con vosotros y ya la siguiente semana pues ponerlo aquí manos a la obra en la mesa. Ya la estrenamos también, que todavía solo la hemos estrenado para los directos y así hacemos vídeos guapos para seguir aportando información y ya quiero evidentemente hacer más cosas prácticas que tanta teoría, que yo creo que ahora mismo de teoría ya hay bastante material como para manteneros informados, ¿no? Por ahí se siguen uniendo compañeros. Manuel Joaquín nos dice que el tema de las incubadoras a partir de baterías y placas sería interesante. Lo tenemos en mente y también queremos hacerlo porque ya habéis visto que hay muchos compañeros que en sus países tienen demasiados cortes de luz. Y por aquí, en España, en nuestro país, hay personas que tienen campo y tienen a lo mejor un cuarto y no tienen luz y tienen a lo mejor placas solares o también tienen otros medios para mantenerse, ¿no? Y también puede ser interesante, no creáis que no lo hemos pensado, que lo tenemos ahí en mente para hacer proyectos de este tipo, porque son muchos compañeros los que están interesados en este tema. También por ahí, buenas, ¿cómo estáis? Saludos desde Paraguay. Tengo algunas incubadoras que las fabriqué y me fueron muy efectivas, gracias a lo que aprendió aquí. Bueno, siempre es agradable escuchar comentarios como este. También baterías externas de móvil que llevan la placa solar incluida, varias juntas, sería viable. Pues sería cuestión de mirarlo. De Corrientes, Argentina, Juan José también se acaba de unir. Cuando decimos baterías, pues intentaremos mirarlo, ¿no? Veremos lo que hay por ahí. Y también, por mediación de relé, pues sistemas que vayan a la luz, a la corriente eléctrica y que automáticamente cambien a batería cuando haya un corte de luz y que no tengamos que estar pendientes, ¿vale? También hay que medir cuánta energía gastaría el calentador, pero se puede. Nelson Murcia no dice desde dónde. Pues por supuesto, evidentemente, ahí tenemos que tener en cuenta el consumo de la fuente de calor porque es lo que más tira de la luz en las incubadoras. Hombre, el ventilador, el propio controlador, la bandeja de volteo, pues sí, tiran, pero sobre todo la fuente de calor. En cuanto pongamos una o dos bombillas, estamos hablando de 70 u 80 vatios de potencia. Evidentemente, eso tira bastante. Pero podemos buscar otras fuentes de calor. Nelson Murcia desde Colombia nos dice que consuman menos, pero evidentemente ya no podemos hacer incubadoras de mucha capacidad, ¿no? Hablo ya de capacidades importantes que ya tengamos que poner fuentes de calor mayores. Pero, por ejemplo, la opción que estamos hablando de mediante un relé y una batería de
dejarlo ahí de emergencia para cuando haya cortes de luz, pues es una opción, ¿no? Porque para mantener la incubadora funcionando durante el tiempo que dure el corte, pues puede valer. Por ahí, gracias Antonio por todo, me desconecto, un saludo, pues muchas gracias por estar por ahí un ratito con nosotros. Que son cositas que tenemos pendientes, pero yo creo que es buena idea hacerlo del humidificador controlado por un controlador, porque hay muchos compañeros que me escriben y se ponen en contacto que tienen problemas para controlar la humedad y muchos de vosotros para subirla. Y yo creo que esta puede ser una buena solución. También hace poco manejamos por aquí el STC 3028, que es un controlador de temperatura y también de humedad relativa. Es un doble controlador y ese también lo podríamos utilizar. Lo que ocurre es que un compañero nos dejó una incubadora para que le echáramos un vistazo y la incubadora estaba mal, tenía el controlador hecho polvo y le pusimos precisamente ese modelo, el STC, para controlar la temperatura. No le pusimos porque no hacía falta un controlador de humedad, pero ya la sonda pues le servía para tener esa referencia de humedad relativa y nos quedamos sin él, evidentemente. Pero yo creo que explicándolo con este controlador pues se puede aplicar, como digo, dependiendo cada uno de los componentes que pueda adquirir, ¿no? Y no es nada caro. Desde Argentina, Juan José, realicé 3 incubadoras pequeñas y ahora estoy haciendo una para 120 huevos de gallina. Si Dios lo permite, esta semana la termino. Pues Juan José, si quiere compartirla con nosotros cuando la termine, pues con mucho gusto la compartiremos con los compañeros para seguir aprendiendo al fin y al cabo entre todos. Pues bueno, casi las 9:30 de la noche, aquí en Marchena, en mi pueblo. Como te digo, mucho frío y bueno, nos estamos acostumbrando a hacer estos pequeños directos con vosotros por compartir un rato y por compartiros también las cositas. Por ahí nos saludan Mario García desde República Dominicana. Nos dice Juan José que cuando la termine nos enviará imágenes. Si quieres, Juan José, ponte en contacto con nosotros y te pasamos el WhatsApp. Por cierto, ya lo digo aquí, el WhatsApp lo tenemos en Facebook. En Facebook puedes encontrar nuestro número de WhatsApp y a partir de ahí pues nos podéis enviar lo que queráis. No cogemos llamadas, no es por nada, sino porque nos volvemos locos con las diferencias horarias y demás, entendiendo. Aquí ahora mismo son las 9:30 de la noche, en algunos países pues ahora mismo están a mediodía y sería una locura. Como digo, si nos la comparte Juan José, pues nosotros la compartiremos con todos vosotros, ya que es una incubadora de bastante capacidad. Y ya digo, con estos directos pues os contamos nuestras ideas, nuestras intenciones y por supuesto las cositas que nos vayan ocurriendo de mantener contacto con vosotros a lo largo de la semana, cosas que creamos puedan resultar interesantes, ¿no? Pues esta semana es el concurso de canaricultura aquí en Marchena, en mi pueblo. Y bueno, ya ha sido el enjuiciamiento ante la recepción de los ejemplares y demás. Y esta semana abren ya al público para quien quiera visitar la exposición, el concurso de canaricultura. Me pilla bien por el tema de trabajo, pero mirando el reloj, porque aunque la mañana la tenga relativamente libre, pues después tengo que entrar a mediodía para ya el turno de tarde-noche y tampoco me puedo descuidar. Pero intentaré, por ejemplo, ahí Mario desde República Dominicana nos dice que allí son las 4:30 de la tarde. Y también imagino, Mario, que hará hasta calor, ¿no? ¿Qué temperatura tenéis por ahí ahora mismo en República Dominicana a mediodía? Pues como digo, intentaré acercarme, ya que es en nuestro pueblo, y quiero grabar. Grabaremos los ejemplares, los premiados, el ambiente, grabaré un poquito de todo
para compartirlos con todos vosotros, porque habéis muchos que os gustan los canarios, los híbridos, las aves exóticas y demás, y a mí también me gusta echar un rato y así metemos un poquito de variedad en el canal. El problema, pues, hablando por ahí con un compañero, pues por ahí nos dice en México que son las 2:27 de la tarde, del mediodía. ¿Veis la diferencia de hora? Y por ahí Mario nos dice que hace mucha calor. Si no me equivoco, allí si no es verano está entrando ahora, ¿no? Igual que aquí, pues ahora está empezando el frío. Pues como digo, hablando con amigos y compañeros, pues nos comentan que por las mañanas, me gusta ir por la mañana porque hay menos gente y puedo grabar más tranquilo, pero puede haber niños que se desplacen de los colegios como actividades extraescolares para ver el concurso de exposición, ¿no? Evidentemente, si hay niños, pues me salgo porque intento que no salgan niños, por supuestísimo, y por comodidad, no por otra cosa. Ya después, el sábado es el último día y por la tarde, pues entregan los trofeos a los ganadores y ya los participantes pueden retirar los ejemplares. De ahí que quiera ir en 3 semanas y si puede ser por la mañana, porque no tengo más remedio que ir, pues intentaré, como digo, grabar y compartirlo con vosotros. Por ahí Alexander Pacheco nos dice: hice una incubadora para huevos de codornices, ya tienen 6 días, es la primera vez, soy principiante, no tengo hidrómetro, pero le coloqué una tacita de agua. Me dicen que cuando falte 3 días le coloque más. Evidentemente, los últimos días siempre es bueno que tenga un poquito más de humedad, pero claro, Alexander, el tema de la humedad pues va a ciegas. Con una tacita de agua, pues ya veremos, ojalá que tengas suerte y que en esa primera vez pues tengas buenos resultados. Pues poco más, daros las gracias a todos los que habéis compartido con nosotros unos minutitos en este directo y que vamos a intentar seguir haciendo estos directos los domingos a partir de las 9:30 de la noche aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras. Aprovecha, te unes a nosotros, echamos un ratito, te contaremos lo que veamos interesante de la semana, de nuestras conversaciones y de nuestras intenciones, nuestros planes para traer contenido a nuestro canal. Y ya de paso, pues si quieres hacer alguna preguntita, pues estamos aquí un ratito, que es de lo que se trata. Ahí se ha unido ahora Antonio Martínez, saludos, tocayo desde Cuba, un abrazo muy fuerte a Cuba y a todos los que nos siguen desde ahí, que sois muchos los que nos contáis cositas desde allí de la situación, ¿no? Pues como digo, intentaremos todos los domingos, llevamos una buena racha, hacer un directo como este, que estamos aquí hoy, acompañarnos, correr la voz de que los domingos echamos un ratito aquí hablando de incubación y de incubadora, y por hoy nada más. Seguimos con esos 16 grados casi y medio y las 9:33 y Nelson Murcia he comprado todo para hacer una incubadora para mi padre, pero aún no empiezo. Recaba información y cuando lo tengas todo, que creas que lo tengas todo bien atado, pues entonces le metes mano y ya nos vas contando cómo va esa incubadora. Principiantes, un montón que se une, por eso muchas veces rebobino y lo cuento todo más pausado porque hay compañeros que están empezando y hay que echarles un cable, hay que darle un pequeño empujoncito para que cojan confianza y para que vean que se puede. Pues lo dicho, un saludo a todos. Me dice por ahí Antonio Martínez, ¿cuándo voy a hacer un vídeo que explique cómo construir un termostato casero desde cero para los lugares donde es difícil de acceder a la tecnología digital? Lo del termostato, al principio, cuando aquí también era complicado encontrar termostatos digitales, o bueno, simplemente un termostato para comprarlo, era complicado. Yo estudié electrónica y hacía
hacía algunas cositas porque me gusta más que nada, sobre todo amplificadores de sonido, efectos de luces, emisoras de FM, y miré, y el primero, si no el primero de los primeros, fue un termostato donde compré todos los componentes, lo hice y con ese hicimos pues de los primeros experimentos. Pero la duda que tengo es si hago un termostato desde cero, si cojo la placa de baquelita o de fibra de vidrio, lo echamos en ácido, dibujamos las pistas, compramos los componentes. Habrá muchísimos compañeros que no tengan medios para encontrar los componentes ni conocimientos electrónicos para hacerlo y demás, que es el problema, ¿no? A lo mejor como experimento podemos hacerlo un día, pero antes quiero tocar temas como estos que pueden servir de ayuda a otras personas que se atrancan en estos temas y demás. Podemos anotarlo y podemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer una incubadora haciendo también el termostato. También puedo buscar por ahí información y ver si puedo copiar ideas de otros compañeros y hacer paso a paso un termostato. No descartamos absolutamente nada. Pues bueno, os dejo, que hay que cenar y estar pendientes al día de mañana. Mañana es día 9, hoy es fiesta aquí en muchas comunidades, aquí en Marchena es fiesta. Lo que ocurre es que al caer en domingo lo pasan a mañana lunes, y mañana lunes, si Dios quiere, también es fiesta aquí en Marchena. Por eso hoy estoy tan tranquilo, porque mañana también tenemos un tiempo de descanso. Ya el martes retomaremos el trabajo, el curro, y ya el tiempo es más escaso, más cortito. Pero que nada, que muchas gracias por compartir con nosotros este pequeño directo, este rinconcito. Recuerda que tenemos una cita con estos directos los domingos a partir de las 9, 9 y media de la noche, que cada vez, imagino, si Dios quiere, seremos más y que seguiremos hablando de incubación y de incubadoras. Por hoy nada más, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.